¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video donde estaremos hablando sobre el pecado y el plan de redención, sobre el perdón. Como pudieron ver en el transcurso de la semana, estuvimos subiendo videos cortos hablando de diferentes fragmentos sobre este tema. Y en este video vamos a analizar mejor lo que es cada uno de esos puntos, cada uno de esos fragmentos que yo estuve subiendo en cada uno de esos videos. Para empezar, pues valga la redundancia, tenemos que hacerlo desde el principio. Vamos a irnos al inicio del pecado. Como ustedes pueden ver, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza. Pero podemos ver que el pecado trajo consecuencias y en la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero el ser humano antes era inmortal. Dios lo creó para vivir junto con los ángeles, tener una vida eterna y no morir nunca. Cuando pecaron, se agregó la muerte a esto. Pero podemos ver que no es una muerte instantánea. Yo puedo pecar y no voy a morir en ese mismo ratito. No es que Dios me vaya a matar por yo haber pecado, por haber agredido su ley. Pero sin embargo, existe la muerte que un día vamos a tener por la entrada del pecado al mundo. Un día tú vas a morir, un día yo me voy a morir, todos vamos a morir hasta que Cristo venga. Algunos tendrán o tendremos, porque no sabemos cuándo será ese día, la oportunidad de no morir jamás. Porque Cristo va a venir cuando algunos todavía estemos vivos o estén vivos y yo de repente ya no estoy. Pero eso será un tema aparte para otro video. Entonces vamos a ver también cómo Dios puso el sacrificio de un cordero para perdonar nuestros pecados, como símbolo del perdón de nuestros pecados. Pero Dios es tan grande, queridos amigos, que Dios ya sabía que el ser humano iba a pecar, porque nosotros somos libres. Tú eres libre de tomar tus decisiones, yo soy libre de tomar mis decisiones. Sabemos lo bueno y lo malo y a pesar de eso somos libres. Como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama, Dios me ama, Dios ama al mundo. Dios, ahí no dice de tal manera amó Dios a los católicos, amó Dios a los adventistas, amó Dios a los bautistas. No, Dios ama al mundo. Pero luego sigue, para que todo aquel que en Él crea, dice el versículo, al final no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces empieza, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios ama al mundo, pero el amor de Dios no te va a salvar. Esa es una cruel realidad. Dios ama al mundo, pero el amor de Dios no te va a salvar. Porque, ¿qué dice el versículo al final? Vamos a volver a decirlo. Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Creer en Jesús, creer en Dios. Entonces estamos viendo que el plan de salvación, el plan de redención es gratuito, es por gracia. Solamente debes ¿qué? Creer en Jesús. Vamos a hacer unas comparaciones a la antigüedad. En el Antiguo Testamento no era tan fácil ser perdonados. En el Antiguo Testamento la orden de Dios era que por tu pecado tenías que sacrificar a un cordero. Tú no morías por tu pecado instantáneamente, pero alguien tenía que morir. Cuando Adán y Eva pecaron, empezaron a hacer este ritual. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Adán y Eva hablaban directamente con Dios antes del pecado, pero cuando Dios les dio las órdenes directas a Adán y Eva, después del pecado de Caín, después de que todo se empezó a perder, tuvo Dios que acabar con el mundo a través de un diluvio. Solamente se salvaron Noé y su familia. Entonces Dios le dio nuevamente su pacto y sus órdenes y sus leyes a Noé. Pero ¿qué pasó luego de esto? Empezó el mundo a corromperse nuevamente. Entonces cuando Dios toma a Abraham, que es el padre de todos los judíos y el padre de todos, la descendencia de Jesús, entonces podemos ver que Dios le vuelve a dar las leyes. Pero ¿qué es lo que pasa? Luego el pueblo se vuelve a corromper. Cuando entran en esclavitud de Egipto, empiezan a hacer lo mismo que hacía en Egipto, las idolatrías, empiezan a perder lo que sabían de Dios, empiezan a corromper. Y cuando son rescatados y libertados de Egipto, Dios les vuelve a dar sus leyes en el monte de Sinaí.
Entonces le vuelve a dar sus leyes a Moisés, le vuelve a decir al pueblo qué es lo que tenían que hacer. Si no se hubiera corrompido el mundo, mis queridos amigos, esto no tuviera que ser necesario. Dios no le tendría que haber dado las leyes ni a Moisés, ni a Abraham, ni a Noé, porque desde que se las dio a Adán y Eva, se hubieran cumplido, entonces hubiera sido una vida continua de rectitud. Pero como podemos ver, el mundo se viene perdiendo y solamente algunos serán los escogidos. Pero la salvación es para todos, la salvación es gratis. Tú puedes ser libertado, yo puedo ser libertado. ¿Qué tenemos que hacer? Dije antes, creer en Jesús. Vamos a leer algunos versículos en donde hacemos la referencia del Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Mira lo que dice en Éxodo 29:36, el mandato de Dios. Cada día ofrecerás un becerro como sacrificio por el pecado, para la expiación, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Dios instituye, los sacrificios diarios para la expiación del pecado. Entonces, si tú pecabas, tenías que sacrificar un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, para que tus pecados fueran perdonados. ¿Qué tienes que hacer ahora? Ya no tienes que buscar un cordero para sacrificarlo. Solamente tienes que orar, pedir perdón, arrepentirte de corazón y tú eres perdonado. Vamos a leer ahora la comparación de lo que acabamos de leer, es Éxodo 29:36, el Antiguo Testamento. Ahora vamos a leer el Nuevo Testamento, que dice Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús. Juan el Bautista, aquí se refiere a Juan el Bautista cuando vio a Jesús, que venía hacia él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este versículo conecta directamente los sacrificios del Antiguo Testamento con el sacrificio de Jesús. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando muere Jesús, la misma Biblia dice que estaban a punto de sacrificar un cordero en el templo, y los mantos del templo se rasgaron y el cordero salió para no ser sacrificado, porque ese ritual ya no iba a valer, ese ritual ya no se iba a hacer, ya no iba a ser necesario que nadie muriera más por el perdón de los pecados, porque el Cordero de Dios ya había sido sacrificado. Dios pagó el precio de tu pecado y de mi pecado, para que ahora nadie más tenga que morir por esa causa. Solamente, ¿qué debemos de hacer? Dije antes, arrodillarnos, pedir perdón de corazón, y tus pecados son perdonados. Qué maravilla, ¿no? ¿Cómo cambió del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? ¿Cómo es que la salvación viene por parte de Jesús? ¿Cómo es el regalo maravilloso que Dios te ha dado? Murió para que ya nadie más tenga que morir por el pecado. La muerte sigue existiendo. Me vas a decir, pero si la muerte sigue existiendo, yo perdí a un ser querido. Sí, pero porque el pecado sigue estando en el mundo. Pero no es necesario que nadie muera para que tú seas perdonado. Ya no es necesario que sacrifiques un animal para que tú seas perdonado. Imagínate tener que seguir sacrificando animales hoy en día para ser perdonados. Dios pagó el precio del pecado. Dios pagó el precio de tu pecado y de mi pecado. Por eso dicen en Juan 3:16, el versículo que dije: de tal manera amó Dios al mundo, que todo el mundo es perdonado y la salvación es para todos. Solamente hay que creer en Jesús, creer en Dios. Mira qué plan tan maravilloso es el plan de salvación. Tú solamente tienes que pedir perdón y listo. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el perdón de Dios. ¿De qué se trata el perdón de Dios? No es como el perdón de los humanos. ¿Te has dado cuenta que quizás tú a veces le fallas a tus padres, a tu pareja, a tus hermanos o a un amigo, y quizás esa persona te perdona, pero ahora desconfía de ti? O pongámoslo tal vez al revés, que esa persona te falla a ti y ahora tú desconfías de ella. Por ejemplo, que tu pareja te ha sido infiel y tú de repente lo perdonas, pero queda cosita que tú sabes que en cualquier momento, en cualquier descuido te puede ser infiel nuevamente. O que tu mejor amigo te haya mentido en algo y que tú piensas ahora, lo perdonaste, pero ahora piensas que te puede volver a mentir en cualquier momento. ¿Te das cuenta cómo somos los seres humanos? Dios no es así. ¿Quieres conocer el perdón de Dios? Vamos a leer unos versículos que tengo acá también sobre el perdón de Dios. Y mira lo que dice este primer versículo, que es Hebreos 8:12. Porque seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades.
¿Qué hace Dios? No acordarse más de nuestros pecados. Tú oras, tú pides perdón, Dios te perdona y no se acuerda más de sus pecados. Porque mira otro versículo, si no crees ese, mira este, Isaías 43:25. Yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Él borra tus transgresiones por amor a sí mismo. ¿Sabes? Ese versículo o esa frase de ese versículo me hace pensar que cuán bien nos haría a nosotros también borrar las transgresiones de las demás personas hacia nosotros por amor de nosotros mismos. Porque a veces muchas cosas que nos hacen, que nos han lastimado, siguen ahí. Tú perdonas a la gente, tú perdonas a las personas, pero esas cositas siguen ahí y te siguen lastimando y el que te haces daño eres tú. Dios dice, yo soy el que borra tus transgresiones por amor de mí mismo. Por amor de mí mismo yo debería perdonar y borrar las transgresiones de los demás para no seguirme lastimando yo, porque me amo. Dios se ama, Dios ama a todos, Dios es amor. Dios te perdona y no se acuerda más de tus pecados. ¿Quieres que leamos otro versículo? Vamos a leer otro versículo acerca de esto. Dice Juan 8:36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. En Cristo no solamente somos perdonados, somos libres, somos liberados del pecado. Entonces, tú entiendes la diferencia que hay entre el perdón de Dios y el perdón de nosotros. Pues Dios no te perdona y te vuelve a juzgar. Como un prisionero, como alguien que estuvo encarcelado, que fue puesto en libertad y que mucha gente lo juzga y no confía en él. Hasta para darle trabajo cuesta muchas veces. Entonces cuando van a pedir trabajo, miran su papelería y ven que estuvo preso. No sabemos las situaciones, pues pudo haber sido un error, una injusticia, pero ahí dice, estuvo preso. ¿Qué hace la gente? Juzgarlo, no confiar en él. Entonces por motivos de desconfianza no le dan trabajo. ¿Qué pasa si tú robaste, si tú adulteraste, si tú asesinaste a alguien y le pides perdón a Dios? Dios te perdona, no te juzga, te perdona y no se acuerda más de tus pecados. Entonces ahora que podemos entender un poco mejor el perdón de Dios, que no es igual al perdón humano, yo te quiero decir que el plan de salvación no significa solamente ser perdonados y ya. No significa de que yo peco y como sé que Dios me perdona, yo puedo pecar cuantas veces quiera. No, el plan de salvación, querido amigo, es un llamado a ser transformados, a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando tú eres transformado, simplemente las ganas de pecar se van de ti. Es muy difícil esto, ¿sabes? Porque a veces pecamos incluso siendo inconscientes de que estamos pecando. Porque hay tantas cosas que son pecado de las que tal vez no estamos conscientes. La envidia, el orgullo. Y déjame decirte que esos pecados son más difíciles de dejarlos, de no hacerlos, que robar o matar, porque obviamente matar significa que vas a tener que asesinar a alguien. Robar impide que tú vas a quitarle algo a alguien. Quizás tú no haces eso. Tú puedes decir, pero si yo no he matado a nadie, yo nunca me he robado nada, yo soy una buena persona. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón realmente? ¿Tienes envidia de tu hermano porque tiene una mejor casa que tú, porque tiene un mejor auto que tú, o simplemente porque tiene un mejor trabajo que tú? ¿Tienes envidia? Entonces hay algo malo en ti, porque la envidia pudre el corazón y la envidia no le agrada a Dios. Ese también es un pecado. El orgullo. Te enojaste con alguien y por orgullo simplemente no le vuelves a hablar porque eres orgulloso y que él me hable primero. Los hijos de Dios no deberían de ser así. El orgullo es un pecado. Entonces, estos pecados que vienen del corazón son más difíciles de dejarlos de hacer que los pecados prácticos, que los pecados que se pueden ver a simple vista, porque las personas te ven en la iglesia. Si tú vas a la iglesia, las personas te ven y no saben que en tu corazón hay orgullo, que en tu corazón hay envidia, que tienes envidia de un hermano porque predica mejor que tú, o porque las personas le dicen que predica mejor que tú. Eso no debería darte envidia.
debería de darte una razón quizás para acercarte a ese hermano y preguntarle algunas cosas que de repente tú estás haciendo mal, que te dé algunos tips, si es una persona mayor, que te aconseje y mejorar en tus predicaciones, no darte envidia o envidia de la buena, como se dice, pero que no le digas en tu corazón, ese hermano no me gusta que predique porque todos dicen que predica mejor que yo. No, son cosas que no deberían de darnos envidia, son cosas que no deberíamos de sentir nosotros. Entonces, esos pecados son los peores, amigo. Son los peores porque no nos damos cuenta de que nosotros los estamos cometiendo, de que los tenemos en nuestro corazón. Pero como te estaba diciendo también, entonces una nueva vida significa ser transformado. Ser que no te den ganas de pecar, que tu cuerpo vaya transformándose internamente, espiritualmente. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Porque solos no podemos. Ya te lo dije anteriormente, solos no podemos. Tenemos que abrir nuestro corazón y dejar entrar a Jesús en nuestras vidas. Tú sabes qué bonito es esto, porque mira, yo te voy a decir que cuanto más cerca yo me siento de Dios, me doy cuenta de cuán imperfecto yo soy. Cuanto más cerca yo estoy de Cristo, me miro más imperfecto, porque yo puedo ver mis imperfecciones. No te digo que estar cerca de Cristo me haga una persona perfecta, no, me veo más imperfecto, porque yo puedo ver la perfección que Él es, la perfección que Él tiene y ver qué imperfecto soy y ver cuántos pecados yo cometo en el día, solamente con pensarlos. Solamente con de repente maltratar a alguien en el tráfico, enojarme porque se me metió en el tráfico y ya vengo y empiezo. Y entonces te das cuenta que yo lo noto y yo reacciono, pero ya es demasiado tarde. Entonces, ¿qué hago? Pedir perdón. Porque gracias a Cristo tenemos eso, tenemos el perdón. Entonces, este es el verdadero plan de redención. Esta es la verdadera transformación. Cuando tú empiezas a notar que tú estás haciendo las cosas mal. No es que no las vas a hacer, pero te vas a dar cuenta que estás haciendo las cosas mal. Te vas a dar cuenta que tú estás teniendo orgullo envidia por tu hermano, que estás siendo orgulloso y vas a tratar de cambiar eso. No es que no lo vas a tener, es que vas a tratar de cambiarlo. Y es que lo vas a tratar, pero con la ayuda de Dios, porque por ti solo nunca vas a poder. Yo solo no puedo. Tengo que dejar que Cristo me ayude, que Dios entre en mi vida y que Él haga el cambio en mí. Ser transformados y ser liberados del pecado a través de Cristo Jesús. Entonces, la salvación es gratuita, querido amigo. La salvación es para todos. Ha sido ofrecida por Dios para todo el mundo a través de Cristo Jesús. Pero como dice nuevamente, te digo, Juan 3:16, es solamente para los que creen en Jesús. Es para todos, pero solamente los que creen en Jesús la podrán alcanzar. ¿Crees tú en Jesús? ¿Crees tú en el sacrificio del Hijo de Dios? Mira, hemos hablado en este video sobre el plan de salvación, sobre cómo fue el sacrificio, por qué fue el sacrificio de Jesús para que fuéramos perdonados. Muchas veces este tema es un poco difícil de entender, porque yo desde pequeño escuchaba que hablaban del sacrificio de Jesús, del perdón de nuestros pecados, y yo a veces no entendía, pero ¿por qué Jesús murió? ¿Pero por qué Jesús pagó el pecado por nosotros? ¿A quién se lo pagó? Entonces, hay muchas preguntas que uno se hace, pero cuando empezamos a entender que era necesario que Jesús muriera para que ya no existiera que tuviéramos que matar animales, por ejemplo, que solamente fuéramos capaces de orar y ser perdonados. Entonces uno empieza a entender paso a paso. Pero ahora te pregunto, ¿tú has entendido este video? Te espero que en los comentarios tú me lo digas, porque yo quiero saber también qué es lo que ustedes piensan, si les ha gustado, si no les ha gustado, si tienen algún comentario al respecto, y yo con mucho gusto puedo hablar sobre lo que ustedes están pensando. Ahora vamos a el próximo video. Vamos a hablar también sobre la segunda venida de Cristo. Ya hablamos sobre el sacrificio de Cristo, sobre cómo perdonó nuestros pecados, sobre la salvación, pero ahora vamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo, porque la salvación es por un día. Tú vas a estar preparado para cuando Cristo venga. Tú estás preparado para cuando Cristo venga. Si Dios viniera ahorita, tú estás preparado. Vamos entonces les voy a dar un adelanto de lo que tengo preparado para la siguiente semana, y se titula ¿por qué debemos hablar de la segunda venida de Cristo? ¿Por qué debemos hablar sobre esto? Para prepararnos, ¿no? ¿Qué pasará con los muertos en Cristo? ¿Conoces tú este tema?
pues te espero en el siguiente video, porque otra pregunta que tengo para ti es, ¿qué pasará con los vivos en el regreso de Cristo? En el principio de este video yo dije que muchas personas van a estar vivas y posiblemente nosotros lo estemos. No sabemos cuándo va a pasar, pero tenemos que estar preparados. Yo te invito a que estés preparado. La última pregunta que te voy a hacer el día de hoy es, ¿cómo podemos prepararnos para la segunda venida de Cristo? Te espero en el siguiente video. Espero este te haya gustado y que Dios te bendiga.